Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un experimento educativo, es parte de una tarea que me dejaron por parte de la escuela, el cual también se me hace muy interesante. Ese experimento es hacer un video y ver qué opinión tienen ustedes sobre este pequeño video que se está realizando, ¿vale? Se los voy a mandar a YouTube. Los voy a mandar a mis alumnos. Espero puedan retroalimentar o dejar una opinión. Todos son válidos y aprovecho también para saludarlos. Entonces, experimento educativo va a ser un concepto de educación a mi punto de vista. La educación es un derecho básico de todos los niños y niñas y adolescentes que les proporcionará habilidades y conocimientos. Me quedo con esa parte de habilidades y conocimientos, ¿sí? Incluso la SEP lo empezó a otorgar esa definición desde el 2016-2017 y después lo reestructuró por parte de la UNICEF en el 2018. La educación les da a las niñas y niños adolescentes las habilidades y conocimientos para lanzar su máximo potencial y ejercer sus otros derechos. Vale. Entonces aquí nosotros estamos viendo que la educación es habilidad de adquirir habilidades y conocimientos. Esas habilidades y conocimientos se obtienen desde casa. Sí, los conocimientos igual, el saber hablar, el saber comunicarse, el saber hacer algo, incluso lo podemos tomar desde que sabes agarrar una escoba, desde que sabes agarrar un lápiz, desde que sabes crear, realizar actividades en casa, jardinería, lectura, escritura, matemáticas, contar un cuento, hasta saber jugar es una habilidad que primero se tuvo que tener un conocimiento. La repetición de cada actividad una y otra vez forman las habilidades. ¿Sale? Ahora, se conoce como término de educar la actividad que consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones. Si una persona en su casa, en sus padres les dicen, tú sé, constante, lucha, sigue practicando y tú llegas a decir, oye, es que me cuesta trabajo, tú sigues intentando una y otra vez esas actividades, eso que te cuesta trabajo, tú lo puedes llegar a realizar sin ningún problema. La palabra educar es de origen latín ducere, que significa guiar o conducir. Los padres nos van guiando, los profesores nos van guiando, ¿sí? Tenemos prohibido forjar o que sean igual que uno, sino todo lo contrario, es guiar para que cada quien produzca sus propios conocimientos, su propia manera de ser. Todos somos especiales, todos somos personas que tenemos nuestra forma de conducirnos, ¿vale? Esa fue sacada en este caso sí, creo que la saqué de significados.com, es que me pareció muy práctica esa definición, ¿sí? Entonces también saco de repente notas así básicas, ¿vale? Ahora, como les decía, nosotros vamos a empezar a educar. La educación se lleva desde casa, a ser constante, las habilidades que nos enseñan los padres para poder enfrentar la vida en la escuela, en la casa, en el trabajo. Son la primera forma en que nosotros adquirimos conocimientos, ¿sí? Nosotros adquirimos más habilidades en lo que es en la escuela, tenemos más herramientas en el cual esas herramientas las vamos a ir teniendo que desarrollar. Por ejemplo, te enseñan matemáticas, te dice tu mamá vete a comprar un kilo de tortillas y empiezas, te da un billete a 50, vale 14.50 pesos y entonces tú dices, pues me deben de dar tanto de cambio. Desde ahí empezamos a adquirir conocimientos y nos van a empezar a decir que es una parte de nuestra formación. Cuando uno empieza a ir a adquirir más conocimiento, los empezamos a desarrollar en cualquier ámbito
hasta para realizar actividades. Entonces nosotros nos vamos forjando, nos vamos educando, ¿vale? Ahora, recuerden que no nada más el adquirir puros conocimientos es más educación. A veces también lo que es educar, es decir, tiene que ver con los valores. Dice, una persona está gritando incoherencias, dice, por educación que haces, no gritas. ¿Por qué? Porque no está parte de tu contexto, no está parte de tus valores. Dices, no, yo no tengo que hacer eso. Dices, tengo un poquito más de educación. A veces también ahí podemos poner algo de educar. Dice, otro concepto que tenemos de educación, algo personal. Dice, yo como instructor, bueno, yo dando clases de mecánica, me he encontrado con ingenieros, con arquitectos, con químicos que llegan a sus casas y llegan a hacer tareas que yo de repente les llego a activar después de un día de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues ellos llegan y lo que más me platicaban es de que se ponían con sus hijos de la escuela, secundaria y universidad, los llevaban, se ponían a hacer la tarea. A veces, aunque haya conocimientos que no se quieren en el momento, que no te sabes, por ejemplo, ahorita tú me preguntas, algo de estadística, pues a mí es una materia que me gusta demasiado, pero si tú no la llevas a cabo en un determinado tiempo se te va olvidando. Entonces dices, el conocimiento lo quieres y lo necesitas transmitir en el momento. Entonces dices, pues la mamá se estresó. Dices, pero esta educación que le está dando a su hija en esta ilustración es de que ella, cuando se vuelva adulto, va a tener la misma consideración de su hija, le está educando para que vea que también ella lo debe de transmitir. Entonces cuando ella se convierte en una persona adulta, también a sus hijos les va a transmitir ese conocimiento, les va a tener la paciencia y las va a formar, los va a forjar para que ellos sigan esa pequeña cadenita y bueno, el conocimiento que ella adquiere pues ya va a ser más lleno, con más habilidades. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener en consideración en la educación en la casa, ¿sí? Que ese, por ejemplo, ahora lo que es el ejemplo que dicen, aprende en casa, es algo que me ha gustado de esta parte de que por primera vez en mucho tiempo ves a los padres viendo la tele, dice, viendo cómo es que se hacen las actividades para hacer las actividades con sus hijos, algo que ya se estaba perdiendo aquí en educación, bueno, cerca de donde yo veía. Entonces, eso yo lo veo como positivo, que se están acercando los padres a hacer las actividades. Eso es parte de la educación, que a veces, aunque no se tengan, hacen la lucha porque sus hijos salgan adelante. Eso es parte de una educación, ¿sí? Entonces, eso, eso yo lo he visto como positivo. No nada más las mamás sufren, dices, con estas actividades, también los padres, y entonces dices, oye, no sé cómo educar a mis hijos. Entonces ahí podemos tomar como que le está llamando a su mamá, oye, acuérdame cómo me educaste, aparte de los chanclazos. Entonces ahí empiezas a decir, dice, dame un consejo, y empieza a decirle qué procedimiento. Dice, pues la niña debe tener tal cuidado, el niño tal cuidado, y se enseñarle sus actividades, sí, de acuerdo a lo que es su edad, a su edad. Sí, ahorita, por ejemplo, él está hablando, pero por teléfono, pero nosotros en la actualidad nada más ponemos guías de YouTube y empezamos a ver, si hacemos esto, el niño deja de llorar, o con este niño empieza a cantar, o con esta actividad el niño empieza a hablar más rápido. Entonces, nos estamos enfocando ahora a unas nuevas herramientas que tenemos en la parte de educación. ¿Sí? En la escuela, no nada más los padres se pueden estresar. Los profesores dicen, híjoles, ya llevo una y otra vez explicándoles y no me entienden. Entonces aquí es cuando consideramos que las explicaciones más simples, que las que se llevan alrededor, son las más fáciles de enseñar. Y nos tenemos que enfocar, que no te dice que con
un método de aprendizaje van a aprender todos los alumnos. A veces necesitan más atención, más afecto para poderles enseñar. Y entonces dices, bueno, está bien, vuelvo a repetir y les enseño de una y otra manera. De tal manera en que los alumnos empiezan a captar, ¿vale? Eso es parte de nuestra formación, eso es parte de enseñar, ¿sí? Aunque no dicen que es una actividad fácil, pero es muy gratificante, ¿sí? En lo que es en la educación debemos de tomar en cuenta que tenemos 4 pilares de la educación, que es el conocer. Por ejemplo, si yo quisiera ser una persona, un chef, primero debo de conocer todo lo que es una receta, por así decirlo, un bocadillo que me debe decir. Entonces, si yo quiero saltar postre, entonces conozco qué se necesita para realizar ese postre. ¿Sí? Los ingredientes y el procedimiento. Entonces, después, ¿qué debo de hacer? Debo de saberlo hacer. Entonces empiezo a elaborar lo que es ese alimento. Y si no me sale, lo vuelvo a hacer. No me sale, lo vuelvo a hacer. Una vez que yo empiezo a hacer ese alimento, entonces ahora empiezo a convivir. ¿Qué empiezo a hacer? Lo realizo para una comida, ¿sí? Un postre en la casa, un postre en el trabajo, ¿no? Dice, un postre donde sea, pero yo ya lo estoy conviviendo, yo ya lo estoy transmitiendo, yo estoy haciendo algo que yo ya conocí. Entonces de repente vamos a suponer y dices, oye, ¿qué crees? Yo ya sé, pasé por esos 3 pilares, me voy al ser. Yo, como yo ya me dediqué a hacer postres, entonces ya te dicen que tú tienes esa habilidad de saber hacer postres, ya te buscan por saber hacer algo, ya es parte de tu ser, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pasar por esos pilares de la educación, el conocer, saber hacer, saber convivir y el saber ser, ¿sí? Esto es una educación básica que va estructurada sin importar dónde vaya enfocado. Son 4 pilares básicos que nosotros vamos a ir pasando. Ahora, en esta semana, aprendí un nuevo significado que es resiliencia, que es una manera psicológica positiva que define como una clase de fenómeno caracterizado por patrones de adaptación positiva en el concepto de adversidad o de riesgo importante. Cuando tú tienes dificultades en el trabajo, dices, híjole, pues me salió mal algo, pero lo puedo solucionar o puedo hacer algo para compensarlo. Es que te salió mal una calificación, no te preocupes, en el siguiente trabajo le echas más ganas y le vas intentando y es sobresalir, ¿sí? Yo principalmente en la resiliencia, que es algo positivo, pero ya va más enfocado, yo principalmente lo veía como inteligencia emocional, ¿sí? En el cual utilizar todo lo que tú tienes, lo bueno, lo malo, para transformarlo en algo mejor, en algo positivo. Por ejemplo, dices, cuando lo que no te mata, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces dices, híjoles, está contenta. Pero dices, pero llevas meses de mala racha, dices, por favor, ya no le des tantas fuerzas, ¿sí o no? Entonces ahí eso lo aplicamos en cualquier actividad, dices, híjoles, va en la escuela el niño, dices, oye, ¿crees? Este cuate lleva tantas materias reprobadas, reprobó 4, dices, sí, híjoles, pero pues, las va pasando poco a poco. Y dices, sí, pero no puede pasar, ya lleva 3 años repitiendo lo mismo, entonces dices, híjoles, se aprende de más, ¿no? Entonces, son pequeñas actividades que nosotros nos vamos a ir afectando. Nosotros, por ejemplo, como inteligencia emocional, que yo les decía, Goleman en el 95 define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, ¿sí? De motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, capacidad de autorreflexión, identificar las propias emociones, regularlas de forma apropiada, ¿sí? Aquí inteligencia emocional pueden acabar
enfocarse más sobre momentos actuales que de repente te llegan a decir, oye, te están gritando, dicen, no porque griten, si yo grito voy a caer en el juego de las demás personas y entonces en lugar de buscar soluciones, tenemos problemas. Aquí yo algo que aprendí es de que cuando te dicen cuando tú no eres parte de la solución, entonces te vuelves parte del problema. Entonces, inteligentemente debes de escuchar, inteligentemente debes de saber tener paciencia, tener mente fría, a veces te dicen, pero el, la función de cada persona es buscar soluciones, es buscar oportunidades y cuando las oportunidades no te llegan es crear tus propias oportunidades, ¿sí? Esas oportunidades, no a veces naces con esas oportunidades, pero sí las puedes crear. Todo el trabajo que a veces uno hace como padres es para que los hijos salgan mejores. Y eso siempre ha pasado y a veces aunque no tienes buenos padres, siempre hay algo que te puede apoyar, a veces son palabras, puede ser de los profesores, puede ser de los abuelos, tíos, conocidos. El chiste es que uno se va forjando su propio destino. Si eres tu padre, entonces toca forjarte un mejor destino para tus hijos sin importar las circunstancias, sin importar qué es lo que tengas que hacer. Es preparar, darse herramientas, conseguirlas para hacer cada quien, hacer personas más fuertes. A veces las circunstancias en que te tocan vivir no siempre son las adecuadas, pero si lo son, está padre. Aún así, tú te estás brindando, te estás protegiendo, es para ser una persona mejor y todo lo que está alrededor tuyo se vuelva algo mejor. Entonces es cuestión de tener una conciencia de qué es lo que necesitas hacer, qué quieres para ti, para conseguir el día de mañana. Al final, recuerden que todo lo que hacen es para ustedes y para los que los rodean. Ustedes son las personas que al final deciden. Bueno, esta es una actividad que me llama mucho la atención. Espero las puedan ver y una retroalimentación. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.